Venezuela en crisis. 24 de enero 2019, el ejército se mantiene leal a Maduro, Rusia advierte a Estados Unidos. Caracas, el líder de las Fuerzas Armadas de Venezuela declaró su lealtad al presidente Nicolás Maduro este 24 de enero y dijo que el esfuerzo de la oposición de reemplazarlo con un gobierno de transición equivalía a un intento de golpe de Estado. El pronunciamiento del ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, ocurre un día después de que Juan Guaidó, el presidente de la opositora Asamblea Nacional, se autoproclamara presidente encargado de Venezuela en medio de protestas contra el gobierno en todo el país y pidiera a las Fuerzas Armadas abandonar a Maduro. La declaración Padrino López fue un retroceso para Guaidó, cuyo apego a la legitimidad ha sido respaldado por varios países, incluido Estados Unidos. En otro revés más a la oposición venezolana, Rusia advirtió a Estados Unidos el mismo jueves que no interviniera en Venezuela, un aliado del Kremlin desde hace mucho tiempo. Cualquier intervención externa es muy peligrosa, dijo Dmitry Peskov, vocero del presidente ruso, Vladimir Putin, a los reporteros en Moscú. Consideramos el intento para usurpar el poder supremo en Venezuela como ir en contra de las bases y los principios del derecho internacional. Los líderes opositores tenían la esperanza de que miembros clave de las Fuerzas Armadas romperían filas con Maduro después de las multitudinarias protestas en todo el país y el apoyo internacional para Guaidó, incluidas las repetidas advertencias del gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre una posible opción militar para restaurar la democracia en Venezuela. No obstante, hasta el momento, los comandantes militares de altos rangos parecen estar del lado de Maduro, aunque expresan su preocupación por las posibles consecuencias de las reivindicaciones de poder rivales. Estamos aquí para evitar a todo trance y lo vamos a evitar, un enfrentamiento entre venezolanos, dijo Padrino López en un discurso televisado y en el que apareció flanqueado por diversos integrantes de los altos mandos. No es la guerra civil entre hermanos la que va a solucionar los problemas de los venezolanos, es el diálogo. Padrino calificó la proclamación de Guaidó como risible y lo describió como un peón de sectores de la derecha, serviles a Estados Unidos. Dan ganas de reír, pero tengo que alertar al pueblo de la alta peligrosidad que esto significa para nuestra soberanía nacional, dijo. Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Paraguay, Perú, Ecuador, Guatemala y la Organización de Estados Americanos han reconocido a Guaidó como el presidente encargado de Venezuela. Guaidó juramentó el 23 de enero que lideraría Venezuela hasta que se puedan efectuar elecciones justas. El líder opositor ha argumentado que como presidente de la Asamblea Nacional, un órgano legislativo controlado por la oposición, tiene la autoridad constitucional de asumir el poder después de que Maduro inició un segundo período a principios de este mes tras una elección considerada como amañada. Después de que el gobierno de Donald Trump respaldó la proclamación de Guaidó, Maduro dijo que Venezuela rompería relaciones diplomáticas con Estados Unidos y dio 72 horas a los diplomáticos estadounidenses para abandonar el país. El Departamento de Estado estadounidense respondió que no hará caso a la orden de partida porque Guaidó ha invitado a Estados Unidos a permanecer en el país. El apoyo militar a Maduro mostrado este jueves elevó las posibilidades de un punto muerto que los funcionarios estadounidenses esperaban que se resolviera rápidamente. Los diplomáticos que respaldan a Guaidó confiaban en que miembros clave de las Fuerzas Armadas cambiaran de bando después de las abundantes muestras de apoyo para Guaidó en las calles de Venezuela, así como por el respaldo de varias naciones en América Latina.
Analistas militares y diplomáticos estaban sorprendidos de que Padrino había permanecido en silencio e invisible en las horas siguientes a la juramentación de Guaidó. Algunos buscaban señales de escisiones dentro de las Fuerzas Armadas. No obstante, Padrino dijo este jueves que hablaba por un comando unificado. Un gobierno paralelo de facto carece de legalidad y de sustento popular, dijo Padrino al leer un comunicado que, mencionó, representa la postura de las Fuerzas Armadas. Agregó que la oposición tenía el oscuro propósito de generar caos y anarquía en nuestra sociedad. Hasta el momento, 14 personas murieron en los enfrentamientos entre las fuerzas policiales venezolanas y los manifestantes, así como en otros hechos violentos relacionados con la situación política, según el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, PROVEA. Antes de la declaración de Padrino López, Rusia acusó a Estados Unidos de promover un cambio de régimen en Venezuela y advirtió sobre las consecuencias catastróficas de desestabilizar a uno de los aliados clave en Sudamérica del Kremlin. Moscú ha sido un aliado cercano de Venezuela durante más de una década, al apuntalar su economía deteriorada con miles de millones de dólares en préstamos, así como en apoyo militar. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia emitió una serie de declaraciones mordaces, particularmente en referencia a la posibilidad de una intervención militar estadounidense en Venezuela. Las señales provenientes de ciertas capitales que indican la posibilidad de interferencia militar externa lucen particularmente inquietantes, dijo el ministerio. Advertimos en contra de tales acciones imprudentes, que amenazan consecuencias catastróficas. No especificó cuáles pueden ser dichas consecuencias. Sergei Lavrov, el ministro ruso de Asuntos Exteriores, acusó a Estados Unidos de hipocresía al acusar a Rusia de interferir en las elecciones estadounidenses cuando Washington ha intervenido descaradamente en los asuntos internos de Venezuela. También dijo que los indicios de una intervención armada eran particularmente alarmantes. Esta es injerencia en los asuntos internos del Estado y, como saben, hubo un claro intento de destituir a Nicolás Maduro del poder, dijo Lavrov en una conferencia de prensa en Argel, la capital de Argelia, donde estaba de visita. También indicó que Estados Unidos ha estado involucrado en planes para eliminarlo físicamente, a Maduro. El que Estados Unidos y algunos otros países hayan reconocido al autoproclamado presidente muestra que desempeñaron un papel directo en la crisis de Venezuela, dijo Lavrov y agregó que un país con dos líderes llevará al caos y la inestabilidad. El ministro dijo que Rusia estaba lista para unirse con otros países responsables para lanzar un diálogo nacional entre venezolanos y evitar llamados a derrocar al gobierno legítimo. Apenas en diciembre, Rusia envió una pequeña flotilla de aeronaves a Venezuela como muestra de solidaridad con Maduro, incluidos 2 bombarderos Tu-160 con capacidad nuclear que volaron casi 10.000 kilómetros. Lo más importante, ha dado a Venezuela más de 10.000 millones de dólares en asistencia financiera en los últimos años. A cambio, Rosneft, la compañía petrolera estatal rusa, ha adquirido acciones en el sector energético de Venezuela. Venezuela también ha sido uno de los mercados más grandes para las exportaciones de armas rusas a América Latina. Firmó 30 contratos con valor de 11.000 millones de dólares desde 2005 hasta 2013, de acuerdo con la agencia informativa TASS. Peskov declinó comentar qué podría pasar con los préstamos si el gobierno de Maduro es derrocado. Tampoco especuló si Rusia podría ofrecerle asilo, al recalcar que desde el punto de vista del Kremlin él continúa siendo el presidente legítimo de Venezuela.
Últimas noticias de hoy 24 de enero 2019, Duque dice que es importante que la comunidad internacional respalde a Juan Guaidó. El presidente habló con la FM desde Davos, en Suiza, e instó a mantener la presión sobre Nicolás Maduro. El presidente Iván Duque habló con la FM de la decisión de respaldar a Juan Guaidó como mandatario interino de los venezolanos. Según dijo, se trató de una decisión coordinada que requiere mayor respaldo de la comunidad internacional. Esperamos que el pueblo de Venezuela pueda sacudirse de esa horrible dictadura e iniciar un proceso de reconstrucción de la democracia, señaló el jefe de Estado desde Davos, en Suiza. Según dijo el mandatario colombiano, esperamos que esta reacción internacional permita que ese país pase la página de esa horrible dictadura, al tiempo que consideró importante que más países se sumen al reconocimiento de Guaidó para ir cerrando el cerco de Nicolás Maduro. Todos los países tenemos que rodear la legitimidad de este presidente interino, apoyarlo en la transición y rechazar cualquier acto de violencia o de represión que apague la voz del pueblo, agregó el presidente Duque, quien fue consultado respecto al respaldo de potencias de Rusia y China con Nicolás Maduro. Creo que ellos han venido teniendo una relación desde hace mucho tiempo. No voy a entrar a juzgar la oportunidad o la validez o inclusive cuál es el impacto. Yo lo que creo es que el impacto es muy claro en el sentido en que toda una región, donde está ubicada Venezuela, le está diciendo a este régimen que debe cesar. Es mucho más importante lo que estamos viendo en el hemisferio que simplemente las llamadas de auxilio que está tratando de hacer la dictadura para protegerse y amarrarse al poder, agregó. El mandatario también aseguró que si Nicolás Maduro no se va, seguimos trabajando a través de la coordinación de manera que se busque el aislamiento financiero del dictador. Debemos trabajar todos articuladamente. Finalmente, el jefe de Estado colombiano aseguró que toda América Latina está con el pueblo venezolano, intentando liberarlo de una dictadura que permite la reconstrucción de la democracia y la constitucionalidad en ese país. Las dictaduras son una tragedia y estamos con ustedes, puntualizó. Escuche la entrevista con el presidente Iván Duque. Últimas noticias de hoy 24 de enero 2019, Nicolás Maduro no es el líder legítimo de Venezuela, Reino Unido. Jeremy Hunt, ministro de Relaciones Exteriores, aseguró que Juan Guaidó es la persona correcta para sacar a Venezuela adelante. El jefe de la diplomacia británica hizo estas declaraciones antes de una reunión prevista en Washington con el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence y el secretario de Estado Mike Pompeo, precisó la Cancillería. Washington lidera el respaldo internacional a Guaidó, líder opositor que el miércoles se autoproclamó presidente interino de Venezuela, apelando a su condición de jefe del Parlamento, para provocar la salida del poder de Maduro. 11 de los 14 países del Grupo de Lima, un bloque de naciones americanas críticas de Maduro, también dieron su respaldo a Guaidó: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú. Reino Unido cree que Juan Guaidó es la persona correcta para sacar a Venezuela adelante, afirmó Hunt, sin no obstante reconocerlo abiertamente como el presidente del país. Por eso, apoyamos a Estados Unidos, Canadá, Brasil y Argentina para lograr que eso ocurra, agregó. Para Hunt, las elecciones del 20 de mayo fueron muy imperfectas. Las urnas fueron rellenadas, se produjeron irregularidades en el recuento y se excluyó a la oposición. Cualquiera en Reino Unido que piense que Venezuela es un ejemplo,
que piense que deberíamos adoptar las políticas apoyadas por el desacreditado régimen de Maduro, tienen que mirar sus pantallas de televisión y pensar de nuevo, agregó. El jefe de la diplomacia británica subrayó que el régimen de Maduro ha hecho un daño incalculable al pueblo de Venezuela. El 10% de la población ha abandonado Venezuela, tal es la miseria que está sufriendo, enfatizó. Últimas noticias de hoy 24 de enero 2019, la ONU pide diálogo para evitar un desastre en Venezuela. El miércoles, el jefe parlamentario opositor Juan Guaidó se autoproclamó presidente interino de Venezuela. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió este jueves un diálogo en Venezuela para evitar un desastre en el país después de que el líder de la oposición se autoproclamara presidente interino. Lo que esperamos es que el diálogo sea posible y evitar una escalada que nos llevaría a un tipo de conflicto que podría ser un desastre para el pueblo de Venezuela y para la región, dijo en el Foro Económico de Davos. El miércoles, el jefe parlamentario opositor Juan Guaidó se autoproclamó presidente interino de Venezuela, con el reconocimiento de Estados Unidos y otros países de América, ante lo que el mandatario Nicolás Maduro rompió relaciones con el gobierno de Donald Trump. Los gobiernos soberanos tienen la posibilidad de decidir lo que quieran, dijo Guterres sobre los reconocimientos. Lo que nos preocupa en la situación de Venezuela es el sufrimiento del pueblo de Venezuela, añadió.